Un lindo y hermoso lunes. Ya estamos en lo que es los días de trabajo. Y bueno, pues con Dios nos dio desde el día de ayer para empezar nuestras labores, a hacer esos trabajos, ¿no? Nosotros tenemos en sí 6 días, aquellos que respetamos realmente la palabra del Señor, para hacer todas nuestras labores. Pero hoy pues tenemos también un hermoso estudio también, que ese es el propósito de estas lecciones trimestrales, de que en verdad los hijos de Dios todos los días podamos estudiar algo, podamos tener un estudio. Y hoy, pues el estudio es sobre la proclamación de la resucitación de Cristo. Cómo es de que hay que nosotros que proclamar este mensaje. Y claro, no voy a dar solo este estudio, por la gracia de Dios, todavía el pastor Pedro Remigio, pues en este día también me acompaña. Pastor, bienvenido y gracias por su tiempo. Gracias, pastor. Es un privilegio poder compartir con nuestros hermanos y amigos precisamente esta lección tan importante. Dice la palabra de Dios, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Y el apóstol pues nos da a conocer por qué es tan poderoso este evangelio, porque no anunciamos a un Dios muerto, sino el poder grande, extraordinario, es porque Él ha resucitado. Y justo hoy vemos en la vida tanto de María Magdalena como de Tomás, el discípulo, ¿verdad?, incrédulo, vemos cómo el poder de la vida, el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo trae vida, trae esperanza a sus corazones, y el testimonio de ellos cobra fuerza al proclamar y al decir: ha resucitado. Esto y más estaremos viendo durante la lección de este día, pastor. Así es, pastor, pues si le parece bien, pastor, llevarnos en oración Por para... supuesto que sí. Oremos. Cariñoso Padre, en este momento vamos a estudiar, Señor, para nuestra enseñanza, ese incidente precioso donde tu resurrección le da a María Magdalena una esperanza. Aquella mañana, Señor, ellas llegaron simplemente a cumplir un deber moral, pero ya no esperaban más. Consideraron que hasta ahí se habían sepultado sus esperanzas. No había más nada que hacer. Tú, su amigo, su salvador, yacía en una tumba. Por lo menos eso era lo que ellas estaban pensando. Pero al llegar, Señor, aquella mañana, se encontraron con una tumba vacía. Y desde entonces este mensaje resuena para el mundo entero. Y este es el poder del testimonio que damos, que anunciamos a un Jesús que ha resucitado. Quédate con nosotros, resucita nuestras esperanzas, nuestra vida. Si alguien ha sepultado sus últimos sueños, si alguien está al otro lado de la pantalla con problemas, con dificultades, con tristezas, si siente que se acabó todo en su vida, Padre querido, sé tú quien levante, quien restaure, quien transforme para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Amén. Pues bueno, pastor, en realidad yo, en lo que es esta historia de la resurrección de Cristo, me pongo a pensar, pastor, que cuál fue, yo pienso después de esta resurrección, en María Magdalena, los discípulos, ¿cuál fue su reacción? ¿Qué sería su testimonio después de que Jesús les había dicho y les había contado todo? O sea, les había dicho cómo iba a morir, qué iba a pasar, y cuando hace este acto de la resurrección, todavía hay incredulidad, no hay confianza. Los hombres no hay esa disposición de creer esas palabras de esta mujer, pero que ellos, ¿cómo es de que se pueden en ese momento olvidar de un hombre que tanto amaban, de un hombre que tanto querían, de un hombre que habían confiado, habían puesto toda su confianza en él?
y que de momento, pues como usted decía en su oración, decae. O sea, una tristeza profunda, como que en esa tristeza se olvidaron de todas las palabras de este gran hombre. Y ahora viene lo prometido. Pero ¿qué pasa en ese momento con esta mujer, con ellos, pastor? ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos contar ahora? Realmente los seres humanos somos así. Hoy vemos maravillas, el Señor nos ha dicho en su palabra tantas cosas. Lo acabamos de vivir en esta pandemia, ¿no? No sé la experiencia de todos mis hermanos, pero he observado que muchos de nuestros hermanos entraron en un pánico. Y tenemos que ser honestos y reconocer que vimos en muchas personas olvidarse de las promesas de Dios. El Salmo 91 parece ser que se escribió para otros. El Salmo 46 pareciera que quedó para otros. El ser humano tiene esta tendencia a perder la fe. Somos frágiles y temerosos. Yo de pequeño, hasta 14, 15 años, ayudé a mi padre a cuidar las vacas y las ovejas. Las ovejas son entre los animalitos de los más temerosos que yo he conocido. Les agarran unos nervios. Teníamos que atravesar un canal todos los días y todos los días pasábamos. Las vacas llegaban y entraban y nadan perfectamente, los caballos. Pero las ovejas, las 4, 5, 10 que teníamos, era un problema, porque casi siempre había que pasarlas al lomo del caballo, o había que casi arrastrarlas, porque les entraban unos nervios tremendos. Y los seres humanos así somos, nos llenamos pronto de temor. Ante los problemas de la vida, ante las tormentas, nos sucede. Y ellas tenemos que ponernos en su lugar, de los discípulos y de ellos. Todas sus esperanzas se vinieron abajo. Ahora, entonces, pastor, podemos entender que en las amenazas, en las preocupaciones, en, pues ahora sí, persecuciones, porque eso era lo que ellos estaban viviendo. Ellos estaban encerrados por temor ¿a quién? A los judíos, con temor de que los identificaran con Jesús. Eran los que seguían naturalmente. Exactamente, pero tenían promesas. Y usted hablaba de esta pandemia. Hoy en día, como que todo lo que hemos leído, antes de la pandemia, íbamos a la iglesia, estábamos felices, contentos, diciendo yo tengo fe, yo tengo confianza y yo sé que Dios me va a cuidar. Y usamos los salmos. Y son hermosos. Y son hermosos, y son promesas. Y reales. Pero hoy en día estamos viendo que realmente se está olvidando mucho de lo que Dios ha puesto, de lo que Dios nos ha dejado. Esa fragilidad, esa tendencia a la duda, a la desconfianza, a olvidarnos del Dios maravilloso que tenemos. Y yo siempre repetí vez tras vez con mis hermanos a lo largo de este tiempo, por teléfono, que era el único medio que teníamos. O sea, el virus es real, el virus es grande, es agresivo, a quien lo agarra mal parado no tiene compasión, pero nuestro Dios es mucho más grande, nuestro Dios es más poderoso, pero solamente estamos viendo cómo el pánico, el miedo se había apoderado de ellos. Ese fin de semana fue devastador en la vida de ellos, y esto sucede más de una ocasión. Yo no sé si ahora mismo estoy hablando para alguien que ha olvidado las promesas de Dios, que ya en el pasado Dios hizo muchas cosas grandes, lindas para tu vida, pero que ahora quizá de pronto te has olvidado de esas promesas y has sepultado, porque era lo que ellas hicieron. El día viernes por la tarde sepultaron todo, se fueron el sábado a descansar, uno de los sábados más tristes de toda la historia, y ahora llega el domingo, y ellas iban para ungir el cuerpo, terminar el trabajo que no habían terminado el viernes, y sencillamente estaban dispuestas a dejar todo hasta ahí. Bueno, se ve en ellas, pastores, que realmente esperaban esa hora, ese momento, porque dice que aún no salía el sol, muy oscuro. Fueron a esa tumba. Quizás como madre, ¿verdad? Quizás como una mujer que había sido grandemente privilegiada,
En el caso de la Madre de Jesús, María, ¿no? Exacto. Y digo, pues llegaron y se encuentran con la sorpresa, ¿no? En primer lugar, pues, en realidad, pues ver, pensando, dice la Escritura, ¿quién les iba a mover la piedra? O sea, iban preocupadas, iban pensando cómo se le iba a ungir, una a su maestro, la otra a su hijo, pero que de una forma estaban meditando. Pero yo en mi mente, pastor, me pregunto, ¿nunca recordarían que les dijo que al tercer día iba a resucitar? ¿Nunca recordarían o recordaron que les contó todavía la historia de que así como que estuvo en el pues 3 días y 3 noches, Jonás? O sea, nunca recordaron en ese, la preocupación estaba en el momento. Y quizás a veces pienso, pastor, que eso es lo que nos pasa a nosotros. Definitivo, pastor. O sea, estamos preocupados por el momento, por el día, por el mañana. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué va a pasar? Claro. Entonces, yo creo que ahora yo puedo decir, se puede entender este retraso de recordatorio de los discípulos y de María. Sí, fíjese, pastor, que hace 5 años exactamente, por días más, días menos, pero principios del mes de junio del año 2015, yo viví una experiencia muy difícil, muy dura, y yo puedo decir cómo los seres humanos nos olvidamos en el momento, nos olvidamos. O sea, es tan fácil de la victoria ir al fondo de la derrota. Entender a Elías, cómo un día está en el Carmelo, está recibiendo respuestas de Dios y al otro día está temblando ante las amenazas de Jezabel. O sea, el ser humano somos demasiado frágiles, demasiado vulnerables. Hoy somos y mañana no somos, y por eso yo he aprendido a entender a mis hermanos, y no quiero que te sientas mal si tú estás pasando por ese miedo, porque ese miedo es humano. Lo único que nos dará fuerza, y por eso me encanta la lección concretamente de hoy, porque eso transforma la vida. O sea, el saber que Jesús vive, que ha resucitado, que es real, que no estamos con un Dios lejano ni mitológico, sino es un Dios real, transforma por completo la visión, la cosmovisión de María Magdalena. María Magdalena es aquella mujer, por inspiración sabemos que es la mujer que enjugó los pies del Señor Jesucristo, que había ido a Magdala a ejercer la prostitución después de una serie de errores de su vida. Pero ahora encontramos a una María que amaba a Jesús, que había llegado transformación transformada, ¿no? Pero todavía le faltaba algo. Sí. Y era justo el encontrarse con el Jesús vivo, el que ha resucitado. Porque ella es la última que se queda, parece ser que todas las demás ya se fueron. Y ella se queda todavía cuando de pronto contempla al que ella pensaba era el jardinero. Y cuando Jesús le habla, le dice María, ella reconoce la voz. La voz, imagina. Ahí recién se da cuenta, ¿no? Lo mismo pasó con esa misma tarde con Cleofas y su amigo. O sea, hasta que ellos mismos dijeron, oh, pero ¿cómo no nos si algo ardía en nosotros, sí, dijeron. ¿cómo no nos dimos cuenta, no? Sí. A veces en la vida, en los momentos difíciles y complicados, de pronto no te das cuenta que lo que puede darle una nueva visión a tu vida es saber que Jesús ha resucitado, que Jesús, eso cobra una vida, es real, es un Jesús que no está ya en la historia, no es un Jesús simplemente como un cuento, como una leyenda, sino es un Jesús que vive, es un Jesús que hoy está listo para ayudarte, para protegerte,
para que cuando salgas a la tienda no salgas aterrado, para que cuando salgas a hacer la obra, yo le decía a mis hermanos esta semana, es tiempo de dejar de lado nuestro miedo y poder levantar nuestra mirada y volver a salir a las calles, volver a salir con la gente. La gente, si antes, pastor, tenía temor a recibir un folleto, a recibir una revista, ahora la cosa está peor. Pues ahora lo que no hicimos en tiempo de paz, lo vamos a tener que hacer en tiempo de guerra, hablarle, pero algo tienen que ver en nuestros ojos, a pesar de que llevemos la mascarilla, porque es la marca de seguridad ahorita, pero a pesar de eso tenemos que transmitirle en nuestra mirada los ojos de un Cristo que ha resucitado, Amén. De un Jesús que está con nosotros y que es capaz de salvar su vida. Y tenemos que volvernos a acercar a la gente, tenemos que volverle a decir que Cristo vive y que Cristo no ha muerto. Ese es el mensaje central. Sí, bueno, si podemos ver esta corta historia en un texto, pastor, 2 citas, en el libro de San Mateo, capítulo 28, versículo 5. San Mateo, capítulo 28, versículo 5 y versículo 6. Dice allí, mire, pastor, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Nosotros vemos aquí, bueno, ahí está el versículo 6 que dice, sí, déjamelo en el 6, gracias. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ahora, aquí hay un mensaje que el ángel les da, recordándoles lo que él les había hablado, lo que les dijo. El ángel les tiene que repetir a ellos. Pero el versículo 5, el ángel les decía, no temáis, vosotras. Porque el ángel también sabía qué clases de mujeres estaban yendo a visitar, a ver esa tumba. Pero que ahora este ángel tenía un mensaje para ellas. Y ese mensaje es, el Señor resucitó, el Señor está vivo. Ustedes no tienen que temer. Así hoy para nosotros. O sea, sé que hay temores, hay tensiones, hay estrés, pero hoy yo siempre he dicho, respeto la ley de gobierno, ponerme la mascarilla, pero que no me quite de ir a testificar de mi Dios, de mi Señor, de que yo sé que si aún en esta pandemia me toca, pues sé que mi Señor resucitó y sé que tengo la promesa que mi Señor me ha de resucitar cuando Él venga por su pueblo, por sus hijos. Por eso cuando el ángel dice no temáis, hoy también a nosotros nos habla, no teman hijos, no teman, den mi mensaje. Estamos viviendo ya en los tiempos finales. Cristo está a punto de venir, pero el diablo lo que quiere es como a los apóstoles, encerrarlos con miedo, con temor, con amenazas y tenerlos allí, bien reunidos, juntitos, pero que la palabra de Dios no se expanda. Hermanos, el diablo está usando todas las armas, pero nosotros tenemos una arma más poderosa y una confianza en Dios, que tenemos que, aunque con mascarilla, como decía el pastor, que se nos vea aún en la frente y en los ojos el gozo y la alegría de saber que hay un Dios que nos ayuda y nos protege. Nosotros tenemos que confiar realmente en el Señor, tener la seguridad de que nuestra vida no depende de nosotros mismos, que nuestra vida está en las manos del dador de la vida y que es el único que puede a nosotros cuidarnos en estas cosas o en esta pandemia. Pastor. 2 cosas rapiditas. Número 1, subrayo la cita que nuestra lección presenta. Las mujeres, ahora que se dieron cuenta, especialmente María Magdalena, de que el Señor ha resucitado, ahora su tristeza se torna en alegría. Sus nubes oscuras, dice la lección de tristeza, se desvanecieron con la luz del sol del amanecer de la resurrección. Su noche de tristeza había terminado. La alegría inundó sus rostros y las canciones de regocijo reemplazaron
sus lágrimas de lamento. Qué precioso, qué fascinante es entender que cuando tenemos la visión de un Jesús resucitado, nuestra vida cambia, es transformada. Ahora algo importante, para los discípulos, dice San Marcos 16:11, no los creyeron, no lo creyeron. Y vaya que ellos habían escuchado del Señor Jesús, como dijo el pastor Víctor, la promesa de que Él iba a resucitar. Sin embargo, no lo creyeron. No te sorprendas si en algún momento el hablar de Jesús les parece a los demás, como dice la Escritura, que les parecía locura lo que ellas decían. Pero cuando pasaron las horas y cuando Jesús apareció a todos, realmente el gozo fue extraordinario. Pastor Víctor, los discípulos llegaron a ser lo que fueron porque creyeron en un Jesús resucitado. Amén. No fue teoría, fue realidad. Quiero leerle este último en estos segunditos, pastor, del Deseado de todas las gentes, página 732, 733. Dice la sierva del Señor, ha resucitado, ha resucitado. Las mujeres repiten las palabras vez tras vez. Ya no necesitan las especies para ungirle. El Salvador está vivo y no muerto. ¿Recuerdan ahora que cuando hablaba de su muerte, les dijo que resucitaría? ¿Qué día es este para el mundo? Prestamente, las mujeres se apartaron del sepulcro y con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Que hoy, mi querido hermano, mi querida hermana, esa sea la realidad de nuestra vida, que eso pueda ser un testimonio vivo, hablarle a la gente que si Cristo murió y resucitó, así hará con nosotros. Por eso es de que hoy en día no tenemos que dejar de hablar con nuestro testimonio o con la palabra de Dios al mundo que padece y que está buscando de una u otra forma una respuesta a la verdad de todo lo que está pasando hoy en día. Y esa respuesta solamente los hijos de Dios, el pueblo de Dios, la tiene para el mundo que padece y que está en tinieblas. Que seas tú uno de aquellas lámparas, de aquellas que alumbre, pero que no se esconda, sino que se ponga en alto para alumbrar al mundo que está muriendo. Muchas bendiciones y que Dios te guarde.